días, papás, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a la clase del día de hoy, miércoles 2 de junio del 2021. Los saluda la maestra Lisbeth. Les doy la bienvenida a esta clase a distancia. En esta sesión trabajaremos, como siempre, con 3 materias. En la primera actividad trabajaremos con tu materia de español, por lo cual tú necesitarás tu guía aplicados. En la segunda actividad trabajaremos con tu materia de matemáticas, por lo cual tú vas a necesitar tu libreta de matemáticas. Y en la última actividad trabajaremos en tu materia de ciencias naturales y necesitarás tu libreta de ciencias naturales. Por favor, reúne tu material y concéntrate. Observa y escucha muy bien todo el video para que puedas realizar tus actividades. Recuerda que las evidencias de la guía aplicados deben llevar tu nombre y la fecha. Y las evidencias en tu libreta deben llevar nombre, título, instrucciones y la fecha. No te estreses, por favor, y esfuérzate como lo has venido haciendo hasta el día de hoy. Recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día, así que tienes mucho tiempo para realizarlas. Si tienes alguna duda, puedes contactarme y yo te explico de manera individual. Te deseo muchísima suerte, prepara tu material porque vamos a iniciar. En esta primera clase, niños, vamos a trabajar con tu materia de español con el tema nexos de orden, ¿sale? El objetivo de esta clase es que recuerdes qué utilidad tienen los nexos y para qué nos van a servir estos nexos de orden. Antes de iniciar la clase quisiera preguntarte, ¿recuerdas qué son los nexos? ¿Cuáles son los tipos de nexos que podemos utilizar? ¿Para qué nos sirven los nexos? Excelente. Primero te voy a explicar de manera general qué son los nexos y los tipos de nexos para al final explicarte para qué sirven los nexos de orden. Los nexos nos van a servir a nosotros para unir dos ideas o enunciados en una oración. Los nexos nos van a servir a nosotros para unir dos oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos una. Mi hermana fue al mercado, pero olvidó comprar la mermelada. Si se fijan, aquí hay dos oraciones. Mi hermana fue al mercado, olvidó comprar la mermelada y la unimos con el nexo pero, ¿sale? Los nexos no tienen un significado específico, pero estos nexos nos van a ayudar a nosotros para darle coherencia a los textos, organizar oraciones, realizar oraciones compuestas y establecer un orden a las frases y a las ideas. Esa es la utilidad de los nexos y es muy importante utilizarlos para darle coherencia a los textos. Existen varios tipos de nexos, entre ellos se encuentran los siguientes: adversativos, causales, comparativos, consecutivos y los nexos de orden. ¿Qué función tiene cada uno? Yo te lo voy a explicar. Los adversativos nos van a indicar que esas dos oraciones son opuestas. Los causales nos van a indicar a nosotros la causa de lo que se está expresando en esas oraciones. Posteriormente tenemos a los comparativos. Este nos va a decir la semejanza que hay entre los dos componentes que se explican en esa oración. También nosotros tenemos nexos consecutivos. Estos nos van a indicar la consecuencia de la oración principal. Y finalmente tenemos los nexos de orden. ¿Para qué nos van a servir estos nexos de orden? Estos nos sirven a nosotros para jerarquizar y ordenar una serie de ideas. Estos nexos de orden nos van a servir a nosotros para expresarnos qué sucede primero, qué sucede después, posteriormente y qué sucede al final. Estos nexos de orden se utilizan en los textos para darle coherencia, para darle una cronología, o sea, un ordenamiento adecuado a ese texto. Entre los nexos de orden que nosotros podemos utilizar están los siguientes: la palabra primero, segundo, después, luego, así como también al final, finalmente y por último. Estos nexos de orden nos van a ayudar a nosotros a darle coherencia al texto.
a ordenar los sucesos de manera coherente, cronológica, y nos van a expresar en qué momento sucedieron estos hechos. Es muy importante que ustedes identifiquen cuáles son los nexos de orden. Recuerden que estos nexos nos van a ayudar a organizar un texto de manera cronológica. Nos van a expresar qué pasa primero, qué pasa después, posteriormente y al final. Para eso nos van a servir los nexos de orden, pero en general los nexos nos van a ayudar a unir oraciones, así como también a ordenar nuestras ideas. Como se fijan, hay distintos tipos de nexos y estos nexos son muy importantes para darle coherencia a nuestras ideas y a nuestras frases, por lo que es muy importante que los utilicemos de manera adecuada. Esos son los tipos de nexos y los nexos de orden y su función. ¿Queda claro hasta ahí el objetivo de este tema? Ok, niños, espero esta explicación te sirva para que realices tu siguiente actividad. Pon mucha atención, por favor. Concéntrate, por favor, y ve realizando esta actividad como yo te la voy proporcionando. Te vas a ubicar en tu guía, página 77. Fíjate bien lo que vas a hacer en el punto número 1. Hay que estar muy atentos para que no se les pase nada, ¿sale? Vas a ordenar del 1 al 4 los párrafos de manera coherente y cronológica. Tienes que ordenar qué pasó primero, qué pasó después, posteriormente y al final del 1 al 4. El 1 es lo que pasó primero y el 4 es lo que pasó al final. Posterior a eso, te vas a ubicar en el punto número 2. Ahí te dicen que vas a subrayar los nexos en el punto 1. O sea, que te vas a regresar a los cuadritos del punto 1 y vas a subrayar los nexos que observes en esos cuadritos. Cada cuadrito tiene un nexo. Después de haberlos subrayados, esos nexos que subrayaste los vas a utilizar en la tabla. Tienes que completar la tabla colocándole el nexo a cada idea, ¿sale? Posterior a eso, ya que hayas completado la tabla, te pasarás al punto número 3. Ahí tienes que completar el texto con 3 nexos. Puedes utilizar cualquier nexo que sea correcto. Puedes apoyarte en los que yo te proporcioné o también en los nexos que aparecen en el cuadrito naranja que está al inicio de esta página, ¿sale? Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta primera actividad y cuando la termines pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por tu actividad 2 en tu materia de matemáticas. Para esto, tú necesitarás tu libreta de matemáticas. Trabajaremos con el tema área del rectángulo, triángulo, romboide y trapecio. El objetivo de esta clase es que tú recuerdes el significado del área, así como también que calcules el área de estas figuras que te acabo de mencionar. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Sabes qué es el área? Identifica las diferencias entre estas figuras geométricas que te acabo de mencionar. Identifica la fórmula para calcular el área de estas figuras. Excelente, vamos a iniciar por mucha atención. Primero comenzaremos explicando qué es el área. El área es la superficie de la figura. El área es lo de adentro de la figura geométrica y la unidad de medida del área tiene que ser al cuadrado, ya sea metros, centímetros o kilómetros, pero tienen que ser al cuadrado. Cada una de estas figuras geométricas que les mencioné tiene distintas características. ¿Cuáles son estas? Primero comenzaré explicando las características del rectángulo. El rectángulo es una figura geométrica que tiene 4 lados. 2 son iguales y 2 son iguales. Este rectángulo tiene 4 vértices, 4 ángulos de 90 grados y tiene base y tiene altura. Base y altura. Recuerden que la altura va de la base al vértice opuesto, ¿sale? De la base al vértice opuesto. Seguimos con las características del triángulo. El triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados. Estos 3 lados algunas veces van a ser iguales, otras veces ese triángulo va a tener 2 lados iguales y uno desigual,
o simplemente los tres de distintas medidas. Este triángulo tiene 3 vértices y 3 ángulos de distintas medidas. Este triángulo también posee 3 alturas y 3 bases, ¿sale? Ahora seguimos con las características del romboide. El romboide es una figura geométrica que tiene 4 lados. 2 son iguales y 2 son iguales. Tiene 4 vértices, 4 ángulos, así como también bases y alturas. La base es la que sostiene la figura y la altura es la que va de la base al vértice opuesto. De la base al vértice opuesto. Y finalmente tenemos al trapecio. El trapecio es una figura geométrica que tiene 4 lados y 2 de ellos deben ser iguales. También tiene 4 ángulos y 4 vértices. Este trapecio tiene una base mayor y una base menor. ¿Cuál es la base mayor? La que mide más, y la base menor es la que mide menos. También posee alturas que van de la base al vértice opuesto, de la base al vértice opuesto. Cada una de estas figuras que les describí tienen distintas fórmulas para calcular el área. A continuación te voy a decir cómo llegar al cálculo del área de cada una de estas figuras. Pon mucha atención, por favor, para que no te me confundas y puedas comprender este tema, ¿sale? Comenzaremos con la figura del rectángulo. Lo primero que yo voy a realizar es colocar la fórmula para calcular el área del rectángulo. ¿Cuál es la fórmula? Base por altura. Ok, aquí la coloco. Si tú gustas, puedes ir haciendo el ejercicio conmigo. ¿Para qué? Para que puedas comprender más fácil cómo calcular el área del rectángulo. Lo segundo que yo voy a realizar es sustituir estas letras por los números. ¿Cuál es la base aquí? ¿Cuál es la que sostiene la figura? Esta de abajo. ¿Y cuál es la altura? La que va de la base al vértice opuesto. ¿Ok? Ahora sustituimos. La base, 30 centímetros, por la altura, que son 12 centímetros. Aparte, para no hacer la multiplicación encima, la puedo realizar en otro lado, ¿sale? Hacemos esta multiplicación para llegar al resultado. 2 por 0, 0, 2 por 3, 6, 1 por 0, 0, 1 por 3, 3. Y calculamos el resultado, que son 360 centímetros cuadrados. Si se fijan, solamente multiplicamos base por altura. Siguiendo estos 3 pasos, tú vas a llegar al resultado. No te saltes ni un paso. ¿Para qué? Para que puedas comprender por qué llegaste a este resultado. Lo primero es colocar la fórmula. Lo segundo, sustituir estas letras por los números. Y finalmente realizar la operación para llegar al resultado. Así se calcula el área del rectángulo. Ahora te voy a explicar cómo calcular el área del romboide. Lo primero que vas a realizar tú es colocar la fórmula para calcular el área del romboide. ¿Cuál es esa fórmula? Base por altura. Esa será su fórmula. Lo segundo es sustituir estas letras por los números que te proporcionan en la figura. ¿Cuál es la base aquí? La que sostiene la figura. ¿Y cuál es la altura? La que va de la base al vértice opuesto. Aquí está marcada la altura. Ahora sí, a sustituir las letras. Base, que son 20 centímetros, por la altura, que son 15 centímetros. Aparte, yo realizo esta operación para no amontonar los datos. 5 por 0, 0. 5 por 2, 10. 1 por 0, 0. 1 por 2, 2. Ahí está. Nos da 300. Quiere decir que el área de este romboide son 300 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque la unidad de medida del área son al cuadrado. Fíjate bien los 3 pasos que yo realicé y no te saltes ninguno. Primero coloqué la fórmula para calcular el área del romboide, la cual fue base por altura. Posteriormente sustituí estas letras por los números base y altura, base y altura. Y realicé la multiplicación aparte para llegar al resultado, y este resultado lo coloqué al final como respuesta. ¿Sale, niños? Ahora vamos a explicar cómo calcular el área del triángulo. Pongan atención. Lo primero que tienes que realizar es colocar la fórmula para calcular el área del triángulo. ¿Cuál es esa fórmula?
base por altura entre 2. Quiere decir que aquí agregamos un paso más. No va a ser igual a las áreas anteriores porque aquí tienes que sacarle mitad al resultado. Entonces, ya agregamos el cuarto paso. Y después de colocar la fórmula, vamos a sustituir estas letras por los números de la figura. Recuerden que la base es la que sostiene la figura y la altura va de la base al vértice opuesto. Así que la base mide 35 centímetros y la altura mide 40 centímetros. Ahora vamos a sustituir base 35 centímetros por la altura que son 40 centímetros y a este resultado le tengo que sacar mitad o dividir entre 2. Posteriormente, en otro lado vamos a realizar la multiplicación para no juntar los datos. 0 por 5, 0. 0 por 3, 0. 4 por 5, 20. Llevamos 2. 4 por 3, 12. Y 2, 14. El resultado son 1400 centímetros cuadrados, pero le vamos a sacar mitad. Este paso no se les olvide colocarlo porque es un paso extra que agregamos nosotros en el cálculo del área del triángulo. Después yo voy a hacer la división en otra parte para no juntar con estos datos. Le voy a sacar mitad. El 2 cabe en el 1. El 2 es más pequeño que 1. No, ¿verdad? El 2 cabe en 14. Sí. 2 por cuánto nos acerca a 14 o nos lleva a 14. Por 7. 2 por 7, 14. Realizamos la resta, bajamos el 0. 2 cabe en el 0. ¿El 2 es más pequeño que el 0? No cabe. ¿Sale? Bajamos otra vez el 0. Volvemos a preguntar. ¿El 2 cabe en el 0? No cabe. Quiere decir que el resultado de esta división son 700 centímetros cuadrados. Ese es el resultado del área de este triángulo. Recuerden que agregamos la división entre 2. Este es el paso extra que se realiza en este cálculo del área. Lo primero que hicimos fue colocar la fórmula. Después sustituimos estas letras por la base y la altura. Después realizamos la multiplicación y con el resultado sacamos la mitad. Y ese fue el resultado final. ¿Sale? Ok, ahora vamos a calcular el área del trapecio. Lo primero que vamos a realizar para calcular el área es colocar la fórmula para llegar al resultado. Esa fórmula es la siguiente. Base mayor más base menor por altura entre 2. Si se fijan, aquí también son 4 pasos los que vamos a realizar. Estén muy atentos, por favor. Vamos a identificar qué es lo que necesitamos. La base mayor es la base que mide más. La base menor es la base que mide menos. Y la altura es la que va de la base al vértice opuesto. Son 3 elementos que nosotros necesitamos. Después de identificarlos, vamos a sustituir estas letras por los números. Primero vamos a sustituir la base mayor. ¿Cuál es la base que mide más? 30 centímetros. Eso lo voy a sumar a la base menor, que es la base que mide menos. Cuando ya tenga esa suma, ¿qué voy a realizar? Una multiplicación por la altura. ¿Cuál es la altura? La que va de la base al vértice opuesto, que son 10 centímetros. Todo esto, al final, le tengo que sacar mitad o dividir entre 2. El paso número 3 es realizar las operaciones para llegar al resultado. Lo primero que vamos a realizar es esta suma. 30 más 20 es igual a 50. Estos 50 lo voy a multiplicar por 10 y realizamos la multiplicación. 0 por 0, 0, 0 por 5, 0. 1 por 0, 0, 1 por 5, 5. Al final sale 500. Esos 500 son centímetros cuadrados. Lo voy a dividir entre 2, que es el paso extra que agregamos, para llegar al resultado final. Esos 500 yo le tengo que sacar mitad. El 2 cabe en el 5, el 2 es menor al 5, sí. 2 por cuánto nos acerca a 5.
2 por 2 y es igual a 4. Realizamos la resta. Bajamos el 0. 2, ¿por cuánto nos acerca a 10? 2 por 5 son 10. Realizamos la resta y bajamos el último 0. ¿El 2 cabe en el 0? No, ¿verdad? Ok, quiere decir que el resultado final son 250 centímetros cuadrados. Si nos fijamos, tuvimos que hacer una división entre 2. ¿Cómo llegué al cálculo de esta área? Lo primero fue colocar la fórmula. Lo segundo fue sustituir estas letras por los números que me proporcionaba la imagen. Después yo hice las operaciones que fue suma y multiplicación para llegar al resultado y al final a ese resultado le saqué mitad o lo dividí entre 2 para llegar al cálculo del área del trapecio. Así se calculan las áreas de las 4 figuras que les mencioné al inicio de la clase. Espero esta explicación te sirva para que realices la siguiente actividad. Pon atención. Para realizar esta segunda actividad, te ubicarás en tu libreta de matemáticas, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Posteriormente realizas la actividad. Tienes que calcular el área de cada una de las figuras que se te muestran ahí conforme a la explicación del video anterior. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta segunda actividad y cuando la termines pasaremos a realizar la actividad número 3. Excelente, niños, vamos por tu última actividad en tu materia de ciencias naturales. Para esto tú necesitarás tu libreta de ciencias naturales. Trabajaremos con el tema el telescopio. El objetivo de esta clase es que tú identifiques para qué nos puede servir el telescopio y quién lo descubrió y qué otros descubrimientos se hicieron mediante el telescopio. Pónganse cómodos, por favor, y pongan mucha atención. Para iniciar la explicación del telescopio, primero iniciaré una introducción sobre aspectos de la historia. En la antigüedad, alrededor del siglo XV, los seres humanos explicaban los cosmos de distinta manera. En ese entonces surgió el sistema geocéntrico, el cual decía que la Tierra era el centro del universo y que alrededor de la Tierra giraban el Sol, los planetas y otros cuerpos celestes. Recuerden que este surgió en el siglo XV y se le llamó sistema geocéntrico. Posterior a eso, en el siglo XVII, con las investigaciones que se realizaban, surgió otro sistema llamado sistema heliocéntrico. Este consideraba, debido a todas las investigaciones que se habían realizado, que el Sol era el centro del universo y que alrededor del Sol giraban los planetas y otros cuerpos celestes. Este sistema heliocéntrico es el que hasta la fecha se ha aceptado porque nuestro sistema solar está formado conforme este sistema explicaba en aquel entonces. En ese siglo que les acabo de mencionar, siglo XVII, la forma de estudiar los cosmos y nuestro sistema solar cambió debido a que Galileo Galilei en ese mismo siglo comenzó a explorar la luna y el firmamento a través de ¿qué instrumento? Del telescopio. Galileo Galilei fue el que experimentó el trabajo con este instrumento y fue de los primeros en usarlo. Este telescopio, ¿para qué servía en aquel entonces y para qué sirve en la actualidad? La principal función del telescopio es observar cuerpos y objetos lejanos, así como también planetas, estrellas, asteroides, etc. Esa es la función principal y fue siempre la función principal de un telescopio y fue utilizado en primera instancia por Galileo Galilei en el siglo XVII para estudiar la luna y el firmamento. ¿Sale, niños? Mediante este telescopio se hicieron varios descubrimientos. ¿Cuáles fueron estos descubrimientos que se lograron realizar? El primero fue que la luna era como la Tierra. ¿Qué quiere decir como la Tierra? Que había montañas, cráteres y que no era un cuerpo liso como se pensaba en siglos anteriores. Ese fue el primer descubrimiento que hizo Galileo Galilei
a partir del uso del telescopio. Otro descubrimiento que se realizó fueron dos nuevos planetas, los cuales son Urano y Neptuno. Esos dos planetas se descubrieron debido a la utilización del telescopio por parte de Galileo Galilei. Todos estos descubrimientos que les acabo de mencionar ayudaron la forma de ver los cosmos, ya que cambiaron el panorama como se había estudiado el sistema solar en un inicio, ya que recuerden que en el siglo XV se creía que la Tierra era el centro del universo y conforme se fue utilizando el telescopio, este panorama cambió y se llegó a la conclusión de que el Sol era el centro del universo. En nuestro sistema solar hay cuerpos que no necesitan del telescopio para observarse, como por ejemplo el Sol, la Luna, etc. Pero sí hay otros cuerpos celestes que se necesitan del telescopio para observarse. ¿Cuáles son estos? La luna de Marte y Júpiter, los anillos de Saturno y algunos asteroides. Estos cuerpos celestes sí necesitan de un telescopio para poderse observar, ya que sin este no podríamos verlos a simple vista como el Sol y como la Luna, ¿sale? En la actualidad, algunos de estos telescopios funcionan desde el espacio y otros telescopios funcionan desde la superficie. Pero a diferencia de los telescopios que existieron en el siglo XVII, estos telescopios tienen mayor precisión que los anteriores. Por lo tanto, los descubrimientos son más exactos y más rápidos. ¿Por qué? Por la precisión que estos tienen. Como se dan cuenta, niños, a través del telescopio se pudieron hacer varios descubrimientos. Y este telescopio es muy importante. ¿Para qué? Para seguir explorando el firmamento, el sistema solar, así como también los cuerpos celestes, ya que esta es la principal función del telescopio: observar cuerpos y objetos lejanos como planetas, asteroides, estrellas, etc. ¿Sale, niños? ¿Queda claro hasta ahí la historia sobre el telescopio? Excelente, nos vamos a ir a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Para realizar esta última actividad, te ubicarás en tu libreta de ciencias naturales, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Posteriormente realizarás la actividad. Tienes que completar cada una de las oraciones con las palabras del recuadro sobre la historia del telescopio. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Excelente, niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y no haberse saltado nada de este video. Espero mis explicaciones te sirvan para que puedas realizar tus actividades. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Espero tengas un excelente día. Nos vemos en la clase de mañana. Cuídate mucho. Bye.